Bueno, muy buenas noches. Tratando de hacer un poco un resumen para los que ingresaron nuevamente al grupo también, haciendo un repaso por lo que ya llegamos a hablar con los demás compañeros. Hablábamos de que nuestra asignatura es informática educativa. También hablábamos de la importancia del porqué de la informática en las profesiones, ¿verdad? Sabemos que es cada profesional debe de manejar las herramientas informáticas, las TIC, todo lo que tenga a favor como herramienta para poder utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido empezamos también con la definición de lo que es la palabra informática. Hablábamos de que informática es una contracción de dos palabras. Informatique es su palabra de origen, que está en el francés, si no me equivoco, ¿verdad? Y la unión de esas dos palabras que forma informática son infor, que viene de información, y mática, que viene de automática. Entonces, si vamos a traducir lo que quiere decir informática, esa contracción de dos palabras, una definición sería información automática o automatización de informaciones. Eso podría ser una de las definiciones, viendo solamente la palabra recién. Después también vemos lo que es la definición concreta, ¿verdad? Que se propone. Habla de la definición que tenemos en el material. Por ejemplo, les anoté, es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Las ciencias tratan diferentes áreas, diferentes ramas, ¿verdad? En este caso, la informática lo que trata es la automatización, el procesamiento y automatización de los datos. Y hablábamos también ahí de qué son los datos y qué son las informaciones. Llegamos a una conclusión de que las informaciones son las uniones de datos. Nosotros no podemos tener una información si no tenemos un dato. Entonces, esa unión de datos es lo que forma la información en sí. ¿Y con qué trabaja la informática? La informática trabaja con los datos, ¿verdad? Para poder hacer que sean informaciones útiles ¿para quién? Para el usuario. Y el usuario somos nosotros, ¿verdad? Puede ser, existen diferentes tipos de usuarios también, si vamos a clasificarlos. Y ahí también en una consulta inicial que había hecho, en un sondeo inicial, había preguntado yo el nivel de que ustedes consideran que están, ¿verdad? Nivel básico, avanzado, expertos, por ejemplo, si vamos a hablar del nivel de usuario que ustedes se consideran. Entonces, eso también es otro tema aparte. Bueno, entonces así definimos nuestra palabra informática, el concepto de de lo que es informática en sí, que es una ciencia y que lo que trata es la automatización de los datos y de las informaciones, ¿verdad? ¿Y qué tipo de datos es lo que se trabaja en la informática? Mencionamos también que la informática no solamente se relaciona con las computadoras, así como vemos en esta imagen muy arcaica, por cierto, de una computadora con monitor. ¿Qué tipo de monitor sería? Para los que pudieron leer van a saber que es un monitor de tubo de rayos catódicos. Ese monitor que parece tele vieja, ¿verdad? Ese después vamos a hablar más adelante. Bueno, y lo que trata de hacer entonces la informática es procesar todos los datos que nosotros ingresamos al aparato físico, al hardware que después vamos a conceptualizar también. La herramienta o el dispositivo que nosotros podemos manipular en informática no solo se limita a lo que son las computadoras actualmente. Sabemos que las computadoras tienen componentes idénticos ya también ahora a lo que son los celulares, a lo que son las tablets y diferentes otros dispositivos que se pueden utilizar, ¿verdad? Se me fue el nombre, ¿verdad? El aparato, por ejemplo, que es para levantar pedido, que es para hacer facturación. Algunas veces también se usa
en el mismo celular eso, ¿verdad? Entonces, no solo se limita a lo que son las computadoras, pero siempre cuando hablamos de informática relacionamos directamente con lo que son las computadoras u ordenadores, ¿verdad? Dependiendo de cómo prefieran llamarle. Entonces, el tipo de datos que reconocen las computadoras son solamente dos, dos, ¿verdad? Es el sistema binario que se compone de ceros y unos. Es solamente eso lo que reconoce nuestra computadora, ¿verdad? Vamos a limitarnos entonces a referirnos a computadora cuando hablamos de dispositivos de informática, ¿verdad? Y los ceros y unos son los datos que recibe la computadora. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, nuestros datos personales, nuestra edad, todo, eso en el fondo para la computadora es una combinación de ceros y unos. ¿Qué sería eso? Es el sistema binario, ¿verdad? Entonces, para los que pasamos por la carrera de informática, habíamos estudiado, creo que yo que a bastante profundidad, lo que era el sistema binario. Pero nosotros no nos vamos a preocupar mucho por eso, ¿verdad? Porque en algorítmica, por ejemplo, se da la combinación de los ceros y unos del sistema binario. Entonces, para poder determinar cierta palabra, cierta frase, se aprende esa combinación, ¿verdad? Interesante esa asignatura para los que alguna vez llegaron a escuchar o ver algo de algorítmica. Bueno, pero entonces nosotros sabemos ya que la computadora en sí lo que recibe son datos binarios, que son ceros y unos, y que traducidos nosotros vemos como eh, tipos de datos numéricos, alfanuméricos, alfabéticos, pueden ser también imágenes, pueden ser también audios. Para nosotros los usuarios ya es una información, ¿verdad? Que sale, ¿verdad? Una información útil ya al final. Bueno, seguimos. Acá, siguiendo un poco haciendo un repaso de lo que es la informática, yo iba diciendo, es el término resultante de la contracción de los vocablos de información y automática, como ya les dije. Se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos. Voy a tratar de no leer en este audio para tratar de explicar nada más un poquitito de lo que ya llegamos a hablar de los conceptos. ¿Qué es un sistema? Cuando hablamos de sistema, siempre también lo que es importante cuando vamos a tratar de conceptualizar o de definir una nueva palabra para nosotros, una palabra nueva que vamos a agregar a nuestro diccionario mental, ¿verdad? Es importante también relacionar la palabra con cualquier otro ámbito que no sea el ámbito que vamos a definir finalmente, ¿verdad? Por eso es que acá los ejemplos que tenemos en esta diapositiva nos habla, por ejemplo, de un sistema, nos habla una planta. Refiere que una planta es un sistema también. Para la gente que maneja de repente más de esto, va a decirnos el por qué puede una planta ser un sistema. ¿Por qué? Porque se compone de raíz, de tallo, de hojas, de flores o de frutos. Entonces, ese sería su sistema. Pero seguro que tiene más componentes, ¿verdad? Pero por mencionar algunos. El sistema solar también se le considera sistema. ¿Por qué? Porque se compone de varias cosas también. Y el otro ejemplo de sistema que pongo es el cuerpo humano. Sabemos que nuestro cuerpo se compone de varios componentes, el sistema nervioso y varios otros grupos así de órganos que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso serían unos ejemplos claros de lo que es un sistema. Así también, cuando bajamos a lo que es nuestra asignatura de vuelta, ¿qué es un sistema para nosotros en el área de informática? Es un conjunto de elementos o partes que se integran o relacionan para producir un resultado, dice, ¿verdad? Entonces, en informática, para que nosotros podamos decir que tenemos un sistema informático, debemos de tener 4 componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? En primer lugar, si yo tengo si yo me voy a Ciudad del Este por dar un ejemplo, ¿verdad? Cosa que ahora no estamos haciendo por la cuarentena, pero por poner un ejemplo, voy y compro unos elementos como el teclado, como el CPU, monitor, traigo todo lo que yo voy a necesitar para mí,
sistema informático, ¿verdad? Traigo todos esos componentes, pero no traigo lo que son las aplicaciones. Traigo sin sistema operativo, traigo sin ninguna aplicación instalada. Entonces, en ese momento lo que yo tengo solamente es un dispositivo obsoleto. ¿Por qué? Porque no tienen los componentes que van a hacer que funcione como tal. Por eso es que cuando vamos a definir lo que es un sistema informático tenemos que conocer cuáles son esos componentes. Los componentes que conforman el sistema informático son, en primer lugar, el hardware, el software, los datos y las personas, que somos los usuarios. ¿El hardware qué es? Yo les había dicho que hay varias palabras que se utilizan en inglés cuando estamos en informática. Hay algunas palabras que utilizamos en inglés, como ser, por ejemplo, el ratón que decimos en vez de ratón mouse, el speaker, o estos términos mismos como hardware y software. Habíamos dicho también que el hardware y el software son, si vamos a traducir en una traducción no tan exacta, hard es duro en castellano y soft es blando. Entonces, la parte dura de lo que es la computadora es el hardware. La parte tangible podríamos decirle también para que sea más fácil reconocer. Y el software es la parte blanda, la parte intangible. Nosotros podemos palpar un teclado, podemos palpar nuestro monitor, el mouse, el speaker, la impresora, todo, pero nuestras aplicaciones, nuestros componentes, no podemos tocarlos. Entonces, una forma simple también de diferenciarlos, de repente, para poder tener en mente. Para la gente que ya maneja luego términos de informática, estos no son datos nuevos. Y después hablábamos de lo que eran datos. Entonces, necesitamos de los datos también para que podamos tener nuestro sistema informático conformado. Y por último, el usuario. Nosotros sabemos que si tenemos estos componentes, pero no se encuentra un usuario manipulando o dando órdenes a la computadora o ordenador, no se complementa el sistema informático. ¿Por qué? Porque la computadora no es inteligente como al final nos quieren hacer creer mucho, ¿verdad? Nos facilita muchas cosas, nos resuelve muchas cosas, pero ¿por qué hace esas resoluciones y por qué pudo resolver tantos problemas las computadoras, por ejemplo, o los celulares o las tablets? ¿Por qué? Porque hubo un usuario detrás que pudo programar todo ese componente, ¿verdad? Que pudo hacer que ese hardware tenga el valor que tiene hoy día. Entonces, al final de cuentas, yo siempre sostengo, ¿verdad?, que el único inteligente es el usuario, ¿verdad? Porque el usuario es el que pudo, un programador especializado es el que pudo hacer que sea tan útil, por ejemplo, una aplicación que nos permita vernos, o una plataforma, ¿verdad? Alguien que desarrolló la plataforma. Es el usuario al que al final se le agradece, ¿verdad? Pero como el usuario no puede hacerlo todo solo, él necesita también del resto de los componentes. Por eso es que decimos que es un sistema. Se necesitan unos a otros. Estos componentes se relacionan haciendo posible el procesamiento automático de los datos a través de los ordenadores para producir información útil. Bueno, eso sería para nosotros el sistema informático. Seguimos. ¿Qué es un ordenador? Hablamos de que un ordenador o una computadora, como acostumbran llamarle, es una máquina o dispositivo físico programable que se utiliza para tratar o procesar información. Ese es el texto que tenemos. La evolución de las computadoras ha sido bastante significativa con el volver de los tiempos, ¿verdad? Yo voy a dejarles también unos enlaces que ya estuve pasando algunos para que ustedes puedan ver cómo ha ido evolucionando las computadoras en sí. Hay gente que ya maneja bastante bien cuáles fueron esos progresos, ¿verdad? Inicialmente, por ejemplo, el tamaño de las computadoras que ocupaban
toda una sala, todo un espacio físico y que solamente podían hacer operaciones básicas. Y anterior a eso, ¿en qué se habían inspirado para hacer una computadora? La gente que sabe maneja que se habían inspirado en un ábaco. El ábaco, que es un aparatito de juego para las criaturas que les permite, con las pelotitas que tienen, ayuda para que puedan ir sumando o restando, ¿verdad? Para aprender las operaciones básicas matemáticas. Y bueno, entonces en eso se habían inspirado para poder hacer la primera computadora. Y en principio solo se podía hacer una operación, después se fueron agregando otras operaciones matemáticas, después con los años fueron disminuyendo el tamaño físico de la computadora, calentaba menos, ya se empezaron a utilizar diferentes tipos de procesadores, después más adelante, ya más cercano, nosotros ya nacimos ya en la época de... Hablo de mi caso, por ejemplo, que ya tenemos los microprocesadores, los chips, todo ya... estamos en la era de que todo lo que se creó ya se revolucionó, ¿verdad? Se sigue revolucionando, pero ya en este tiempo ya no nos sorprende, ¿verdad? Porque anteriormente era algo... algo inexistente, por ejemplo el tema de los microprocesadores y todo lo demás que nosotros ya conocemos. También el tamaño de los monitores, en principio no había monitores, después se fue incluyendo y eso también evolucionó. El famoso monitor que era como la tele vieja, por ejemplo, que ahora ya no se utiliza. Ahora ya tenemos nuestras pantallas planas, LCD, las pantallas táctiles, que tanto en el ordenador como en los celulares, en las tablets también se pueden utilizar. Entonces todo fue evolucionando y sigue evolucionando también. Para la gente que tiene mayor capacidad adquisitiva, por ejemplo, tiene la posibilidad de ir experimentando esos nuevos avances. Nosotros de repente nos quedamos con las notebooks, en mi caso por decirlo, ahora yo tengo una notebook, una tablet, pero cosas así que no tampoco son de demasiada avanzada tecnología, pero ya nos permite ver también lo que es el avance. Bueno, las principales características que tiene el ordenador: responde de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones. Las instrucciones, como ya sabemos, son dadas por los usuarios. Puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas. Esto también depende del usuario al final. Y la evolución de los ordenadores en el tiempo. Tenemos 4 generaciones. Hay libros o hay teorías de que clasifican en 5 generaciones y que nos ubican en la quinta generación, que es la generación actual, ¿verdad? Y hay otras, sin embargo, que clasifican solo en 4. Y entonces hay un poco de disparidad en ese sentido. En este caso, por ejemplo, la primera generación habla del inicio de la creación de los tubos de vacío, y esto vamos a mirar un poco en videos tutoriales, en videos, para que pueda ser un poco más ilustrativo. Por eso vamos a avanzar. En esta clasificación que yo les muestro, por ejemplo, quedamos hasta la cuarta generación, ¿verdad? Entonces, hay, así como les decía, disparidad de opciones. Bueno, después ya hablamos de esta parte también de qué son los datos. Yo a una de las compañeras en un día, por ejemplo, le pregunté, cuando hablamos de datos, le pregunté: ¿qué edad tenés, María, por decir, o no recuerdo a quién, ¿verdad? Y ella sorprendía, me responde su edad, creo que 18, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para esa persona que entró al grupo justo después de que yo hice la pregunta ya y que vio solamente la respuesta que dio la compañera, esa persona solamente tiene el dato numérico que ella envió. Sin embargo, para las personas que pudieron leer la pregunta que yo lancé y leer también el dato que ella pasó, entonces ahí tiene la información completa. Es más o menos un ejemplo fácil que yo suelo dar, ¿verdad? De que si no se complementan los datos,
no se forma una información real y concreta y útil encima, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que ahí lanzamos. La pregunta que yo lancé y la respuesta que ella me dio hicieron que se conforme una información. Pero eso es adelantando un poquitito. Hablando de qué es la definición de datos, tenemos que son símbolos que representan hechos, condiciones, situaciones o valores. Son elementos de información, materia prima necesaria para producir información. Tenemos diferentes tipos de datos. Están los numéricos, que son las cifras, alfabéticos, que son las letras, las palabras. Y después también tenemos tipos de datos audiovisuales, que pueden ser música, voz, imágenes, videos, que pueden ser otro tipo de datos físicos también. Esto pueden ser valores tomados directamente del entorno, nos dice. Entonces, vamos a trabajar también en ejemplos más concretos de los datos físicos. Hablando un poco de los tipos de datos para la gente que pudo leer el material acerca de la investigación que hizo un dúo sobre el teclado. Ahí tenemos, por ejemplo, la distribución de los tipos de datos que podemos ingresar por medio del teclado. Los compañeros que prepararon ese material nos hablaron de la distribución de las partes del teclado y ahí distinguimos los diferentes tipos. Tenemos la parte numérica, la parte alfabéticos, la parte alfanumérica también. Bueno, y hablamos mucho ya de esto, pero menciona de vuelta que es la información, es el resultado de transformar o procesar datos. La información es significativa. Bueno, la transformación de los datos en información se lleva a cabo mediante operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, cuando los datos son numéricos, ¿verdad? Y lógicas, cuando los datos son alfabéticos o alfanuméricos inclusive, ordenar, comparar. Esto permite que la información sea significativa para el usuario después. Bueno, hasta aquí una breve introducción de lo que estuvimos ya hablando un poco en el grupo, ¿verdad? Y comentarles que nuestros materiales ya están disponibles en la plataforma y que vamos a seguir haciendo algunos trabajitos para poder ir conociendo lo que es nuestra plataforma. La UTIC utiliza la plataforma basada en Moodle. Vamos a hablar también de qué es eso y qué es lo que nosotros queremos pretender hacer en nuestra materia. En una encuesta cortita que habíamos lanzado al inicio para saber las pretensiones del grupo, se había hablado de que se pretende tener aprendizaje teórico y práctico. Para ello, entonces, yo pretendo trabajar con ustedes sobre la ofimática en línea. Eso va a ser nuestro trabajo también para que vamos a aprender. Y toda vez que haya buena disponibilidad o por lo menos buena predisposición de los compañeros, entonces vamos a ir trabajando sobre eso. La parte teórica nosotros vamos a ir cerrando en estas semanas y vamos a dejar algunos temas para algunos trabajos de investigación. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y espero les haya sido de utilidad.